La mayor parte de los historiadores dicen que venimos del hombre de Cromañón, del hombre de Pekín, del hombre de Neandertal, que venimos de los changos y que venimos evolucionando, cuando estas evidencias históricas nos demuestran que hace 4.000 años, 4.500 años, eran muchísimo más inteligentes que nosotros. Entonces, o hace 4.000 años o 5.000 años el mundo estaba en la agricultura, ni tractores tenían, y ya estamos hablando de que tenían conocimientos astrofísicos y astronómicos, arquitectónicos, con qué sierras cortaron las piedras de 200 toneladas, cómo los amontonaron en la pirámide de Giza, en el Cairo, en Egipto, con qué sierras de esmeril pueden haber tenido ese avanzado conocimiento para haber hecho lo que hacen, y han hecho cientos de experimentos para tratar de imitar o descubrir por qué las hicieron, y hasta este momento nadie lo ha podido saber. Pero cuando abrimos este libro, nos damos cuenta que mientras más nos acercamos al final de la consumación de la historia humana, más luz el Espíritu Santo nos va a revelar acerca de lo que ya está aquí escrito, pero no lo podíamos entender. Les voy a dar un ejemplo para que puedan ustedes comprender lo que trato de decirles. Hace 2600 años el libro de Daniel, que es el que vamos a ver ahorita rápidamente, le dice Dios a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Pero fíjense lo que le dice Dios a Daniel: sellar es poner un candado. Sella esta profecía y van a pasar 2600 años y nadie la va a entender. ¿Por qué? Porque es hasta los últimos tiempos. Entonces, todos estos siglos que han pasado, podían venir la gente y los teólogos y los escatólogos a Daniel y Apocalipsis, y pues no, pues es una confusión tremenda, y yo conozco cantidad de pastores que todavía me dicen que tienen miedo de predicar el Apocalipsis porque todavía no lo entienden y cronológicamente no lo han podido ordenar para poder desarrollarlo y enseñarlo. Esto es increíble. Pero cuando venimos a la Biblia y de veras tenemos la paciencia y la vida, quiero decirles algo, es muy importante para entender la Biblia ser puros sexualmente. Esto es la primerísima condición, la pureza del corazón. Nuestra vida tiene que estar limpia por dentro, nuestra alma, para que el Espíritu Santo no tenga ningún estorbo en revelar a mi mente y yo no tenga imágenes de pornografía, ni estar pensando con otra mujer que no es mi esposa, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es más sensible que una paloma, por eso se le compara con una paloma. Y Él sabe cuando tú ves a una mujer que no es tu esposa, cuando te aprovechas con tu novio o con tu novia, y todas estas cosas molestan a Dios, porque es un Dios santo. Pero eso sí, ¿verdad? Cuando se trata, a ver, explíqueme la predestinación, y explíqueme esto, ¿y por qué no entiendo estas cosas? ¿Y sabes por qué? Por tu vida sucia. Porque cuando comiences a limpiar tu vida y a tomar en serio a Dios, no te imaginas de qué forma se va a ampliar tu capacidad de percepción y de discernimiento espiritual para que entiendas las cosas profundas de Dios. En uno de los salmos dice la Biblia: al pueblo Dios le dio a conocer sus obras, a Moisés sus caminos. Qué tremendo está esto. O sea, el pueblo vio cómo cayó agua en el desierto, cómo cayeron codornices, cómo pudieron ser sostenidos en un desierto sin nada, y lo único que el pueblo quería era ver milagros, 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 milagros. Pero durante 40 años el pueblo en el desierto nunca tuvo el conocimiento de los caminos de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Y esta es la razón también por la cual muchos cristianos se desaniman y se frustran. Es que no me ha funcionado el cristianismo y Dios no me ha contestado mis oraciones. Y la raíz de todos los problemas es el pecado. Nuestra vida sucia, nuestra vida que no está limpia delante de Dios, las tranzas, la deshonestidad, la falta de integridad, en todas estas áreas tenemos que tener muchísimo cuidado para que podamos dejar la libertad al Espíritu Santo y Él pueda ampliar nuestro entendimiento. Y en esta generación, como dice Daniel 12, los entendidos entenderán.
Y dice los salmos, ¿verdad? Dichoso el hombre que guarda los mandamientos de Dios, porque entenderá el temor de Dios. Y si tú no quieres seguir a Cristo cargando una cruz, no lo sigas. Y si no quieres negarte a ti mismo, te va a costar más trabajo. El otro día tuvimos un caso, mi esposa y yo, de una pareja, que él va a una iglesia y la esposa va a otra iglesia. Pero la esposa es la directora de la escuela, es la directora de la femenil de la otra iglesia, pero no quiere ir a la otra iglesia de su esposo. Pero es directora de la femenil y ella dice que quiere seguir a Cristo, pero sin una cruz, porque la Biblia dice que la esposa debe seguir al marido. Entonces ella, si es cristiana, debe entender algo. Una cruz es seguir a Cristo haciendo sacrificios, pero hay cantidad de cristianos que quieren seguir a Cristo con la novia fornicando, quieren seguir a Cristo, uno por acá y otro por allá, y dicen que siguen a Cristo. Increíble. Y a Jesús no lo sigues así. Implica sacrificio seguir a Cristo. Tenemos que entender esto y negar nuestros intereses personales. Una mujer de Dios dice: Padre Santo, me gusta mi iglesia, pero mi esposo va a otra iglesia y a menos que no sea una secta, no tienes por qué seguirlo. Pero no era una secta, era otra denominación. Entonces me sacrifico y voy con mi esposo y le voy a dar gusto a mi esposo y voy a orar por él, ¿verdad? Señor, pero yo quiero estar en tu voluntad. Y ahí es donde está la bendición. Pero estamos tan equivocados en tantos detalles tan pequeños que queremos seguir diciendo que somos cristianos y tenemos tantas cosas en nuestra vida que están muy lejos todavía del carácter de Jesús. Acuérdense que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar: pues ¿cuántas almas ganaste? Bueno, 5 millones de almas. ¿Cuántas iglesias hiciste? Tuve 600, di cobertura, 800 iglesias. Todas estas cosas que hagamos, a Dios, ¿qué le van a sorprender? A Dios, ¿qué le van a poder decir, verdad? Caray, te felicito, mi hijo, al llegar al cielo. Solo una pregunta va a haber para todos nosotros. Una sola pregunta: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Dios está formando el carácter de Jesús en nosotros. Dice Romanos 8 que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. A Dios no le impacta lo que hagamos, sino lo que somos. Hay misioneros que yo conozco y pastores que tienen, en toda su vida ganaron 4, 5, 6 almas, o tuvieron discípulos como el que nos guió a mi hermano Alejandro y a mí, un misionero norteamericano bautista que nos ganó para Cristo, y ganó solamente a 7 personas. Él oró por 7 discípulos. Vino a México y le dijo: Señor, dame 7 discípulos en México, en la Ciudad de México. Y mi hermano y yo fuimos de los privilegiados de estar con este hombre de Dios. Y él se murió y nada más ganó a 7 discípulos. Y los 7 discípulos somos los 7 cristianos ganadores de almas y estamos en el ministerio de Cristo. Cuando lleguemos al cielo, todo el fruto que podamos nosotros tener va a ser para Él. Pero Él supo lo que es servir a Dios. Entonces no se trata también de tener grandes multitudes y grandes aquí, cosas por acá, porque ahorita es lo que más llama la atención. Ahorita se trata de hacer discípulos. Yo te pregunto a ti que eres cristiano, desde que tú te convertiste, ¿a cuántas almas has ganado para Jesús? Nadie levante la mano. ¿A quiénes les has hablado desde que te convertiste de Jesús? ¿Tienes a alguien en tu casa, tu hija, tu hijo, tu primo, tu mamá, a quien estés discipulando? ¿A quien le compartas lo que aprendes los domingos en la iglesia o en los seminarios? ¿O todo para acá, todo para acá, todo para acá y nada para allá? Y lo que Dios nos da es para bendecir. No recibimos nada que guardemos para nosotros. Todo es, Dios me lo da para darlo. Me da conocimiento para alimentar. Me bendice para que yo sea de bendición. Me fortalece para que yo fortalezca. Me anima para que yo anime. Nunca nos quedamos con nada, porque es cuando comenzamos a vivir para nuestros propios intereses. El anticristo va a ser la personificación de la maldad, la obra de arte de Satanás. Dice en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 23: y al fin del reinado de estos, está hablando de Babilonia, el actual Irán, que Babilonia es Irak, lo vamos a ver ahorita. Irak, Irán, Grecia y lo que fue el antiguo imperio romano. Cuando terminaran estos 4 naciones y desaparecieran del mapa,
y volviera otra vez el anticristo a resurgirlas otra vez y a revivir el antiguo imperio romano y el imperio griego para que el anticristo pueda preparar su entrada, dice la Biblia que cuando los transgresores lleguen al colmo, se manifestará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. En otras palabras, Dios no va a levantar al anticristo hasta que la raza humana llegue al colmo. Yo les pregunto, ¿qué es llegar al colmo? La Biblia nos los enseña. Hubo dos ciudades en la Biblia, en Génesis 18 y 19, Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo a Abraham, oye Abraham, ven para acá. No voy a revelar nada sin que tú no lo sepas. Voy a destruir esas dos ciudades. ¿Pero por qué? Le dice Abraham. Porque no hay justos en las ciudades. No los voy a destruir por la depravación sexual que hay, sino porque no hay justos suficientes para que yo no las destruya. ¡Qué tremenda lección de Dios! Y pues ya saben todos, ¿verdad?, que Abraham le dijo a Dios, oye, si hay 50 justos, la perdono. 40, la perdono. No encontraron más que uno solo, Lot. Porque hasta la esposa se quedó convertida de sal. Entonces vemos que Dios actúa cuando llegan al colmo las maldades y cuando los buenos ya no hacen nada. Dice el dicho que los malos duran hasta que los buenos no hacen nada. Entonces vivimos una época, como les decía en la mañana del desayuno, donde estamos acostumbrándonos a que sea normal la inmoralidad que nos rodea. Las revistas, vas al dentista y revistas de pornografía. En la mañana Virito y Capulina también ya, quién sabe, con chavas arriba de sus rodillas. En las telenovelas ya es un asco, ¿verdad? Todas las cosas que pasan, las películas. Ya es impresionante por todos lados las espectaculares, ya de descarados. Tú vas ahorita, por ejemplo, a Toronto, Canadá, y hay una mujer desnuda de casi 50 metros de altura, el espectacular. Vas a Alemania y en los trenes hay puras fotos pornográficas en los trenes, en los metros de Alemania. En Holanda ni se diga. Entonces estamos llegando a un punto en el mundo donde no nos damos cuenta que está ardiendo el mundo, nuestros hijos están siendo arrastrados. Hay más de 17 millones de sitios pornográficos en el internet. Y tus hijos y mis hijos tienen acceso al internet. Y si no los vigilamos y no los cuidamos, van a crecer infectados en la mente, completamente desorientados acerca de qué es el sexo. Y esta es la razón por la cual hemos llegado ya al punto que Estados Unidos, si el Partido Demócrata hubiera ganado la elección, hubieran votado por los elementos transgénero en junio de este año. Porque el expresidente Obama autorizó que hubiera baños en Estados Unidos donde los niños pudieran usar el de las niñas y el de las niñas, los niños, si los niños se sentían que no eran niñas o que no eran niños. Este es el colmo. En el junio del año pasado se legalizó los matrimonios gays en Estados Unidos. Y vemos así que está creciendo la maldad, y lo dice así, cuando los transgresores lleguen al colmo. La pregunta es esa. Mañana vamos a hablar de la destrucción de la familia. ¿Hemos llegado al colmo? Hoy en la mañana vimos un testimonio, ¿verdad?, de un expolítico donde nos expuso claramente la corrupción impresionante que hay en esos medios. Pero ya no me sorprende porque el director de la FIFA, de la Federación de Fútbol Soccer, lo encontraron corrupto. Están demandando a 2 o 3 jugadores estrellas por corruptos también ahora. O sea, en los banqueros, en el deporte, en los artistas, en todos lados. Un cantante famoso ahorita que le dicen el Sol de México, que quién sé cuántos debe, que defraudó no sé qué tantas cosas. Y por todos lados estamos encontrando que ahora sí que el que no tranza no avanza. Y es una cosa normal que se está manifestando en la sociedad. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Muy bien, vamos ahorita a ver un retrato muy claro de lo que es el Medio Oriente. ¿Saben ustedes en qué parte del mundo se encontraba el huerto del Edén? Dice Génesis 2 y nos da la clave, donde estaban 2 ríos, el Éufrates y el Tigris.
El río Tigris nace en Turquía y recorre todo el Medio Oriente, son como más de 2000 kilómetros, y desemboca en el Golfo Pérsico. Y es en esa área geográfica, entre el río Tigris y el río Éufrates, donde se encuentran las dos naciones, ahorita en el siglo XXI, donde nació la civilización y donde se encuentra en la olla hirviendo y el conflicto que va a desembocar en la Tercera Guerra Mundial, que hablaré en la otra conferencia de esto. En esta zona entre Irak, que en la Biblia aparece con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o Babilonia, y Siria, que aparece como Asiria, vemos que antes la Mesopotamia, o la división entre dos ríos, que es lo que significa la palabra Mesopotamia, estaban Irak y Siria unidas, no estaban separadas. Líbano, Jordania, Irak, Egipto, hasta 1930, cuando sacaron los ingleses a los otomanos turcos, que gobernaron casi 500 años el Medio Oriente. Los ingleses lo sacaron, y cuando los ingleses repartieron el Medio Oriente y le dijeron a los judíos: ustedes en ese pedacito, ustedes en Saudi Arabia, ustedes aquí, ustedes allá, Francia y Inglaterra repartieron casi todo el Medio Oriente, y se formó el Medio Oriente tal como lo encontramos nosotros. Y si el Medio Oriente no se hubiera repartido en la forma en la que se encuentra, estas profecías no se hubieran cumplido. Entonces es increíble cómo la providencia divina en la historia se va manifestando, los caminos de Dios, y cuando estamos atentos a lo que la Biblia dice, descubrimos que nos encontramos verdaderamente, como lo vamos a demostrar, en la última generación. Hemos llegado al final de la historia humana, damas y caballeros. Prepárate para encontrarte con tu Dios, porque se viene sobre el mundo como tú no te imaginas. Así las cosas, así se van a venir. Y dichosos y felices aquellos que no están en glotonería ni en los placeres de la vida, ¿verdad? Y que han tomado en serio a Dios, que se han santificado, que se han limpiados, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la zona de Irak fue donde el huerto del Edén estuvo. Génesis 2, del 2 al 10. Fue en Irak donde se encontraba Satanás cuando Dios puso el huerto del Edén. ¿Y de qué tamaño creen ustedes que es el huerto del Edén? ¿Se han preguntado? Tendría 10 kilómetros cuadrados, 1 hectárea, 4000 metros cuadrados. ¿Qué tan grande es el huerto del Edén? Bueno, el huerto del Edén no era más que una pequeña zona geográfica en el Medio Oriente, lo que es ahorita Irak y Siria, y la demás parte de la tierra estaba despoblada. Pero ya los ángeles caídos estaban en el planeta Tierra, junto con Satanás, cuando Dios colocó a la primer pareja en el huerto del Edén. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, las flores no tenían espinas, los leones no mordían, no había veneno en los alacranes, ni tampoco en las víboras, no había tormentas, no había tsunamis, no había nada de lo que nosotros estamos experimentando siglos después. Cuando Adán y Eva peca, esto es muy importante, cuando Adán y Eva peca, Dios había asociado la creación a ellos. Si ellos permanecían en comunión con Dios, Dios bendecía la creación. Pero si ellos pecaban, escuchen esto, cuando pecaron, su genoma fue alterado. No sé cuántos sepan lo que es el genoma. Fue el proyecto con el cual terminó el siglo XX el presidente Clinton y el doctor Collins, que es la investigación del ADN o del ácido desoxirribonucleico que se encuentra en cada una de las células. Y en los millones de células que tenemos un software, para que me entiendan, en el siglo XXI, tenemos un software, tenemos un código genético de información inteligente. Y en cada célula de mi cuerpo se encuentra toda la información de cómo soy, de cómo eres, tu tamaño de estatura, tu pelo, tus ojos. Venimos heredando desde Adán, los hombres el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen cromosoma XX, nosotros tenemos cromosomas XY. Y esta es la razón por la cual hasta 1860, cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, que entiende por qué José no podía meterse con María para que naciera el Hijo de Dios.
Pasaron 2000 años. ¿Por qué José no tuvo relaciones con María para que naciera Cristo como tú y como yo? Pero se descubren las leyes de la herencia. 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubren la hélice del ADN. El siglo XX termina con el descubrimiento más grande científico de la historia, el proyecto del genoma humano, donde dice el presidente Clinton en la Casa Blanca: hemos entrado por primera vez a descubrir el libro de la vida. Y desde que el hombre comienza a introducirse en el ADN y a investigar el ADN, que es lo que determina nuestra genética de cada uno de nosotros, descubre la mayor parte de los científicos ateos que era imposible que viniéramos de Chita, que la mentira y el fraude intelectual más grande del siglo XX, darwiniano, como decía el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, cuando una mentira se predica 10 años, 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Entonces comienza el siglo XXI y cantidad de científicos ahorita ateos, que estamos viéndolos en internet, se están convirtiendo porque el ADN niega que el ADN de un mamut sea igual al de un camello o al de un rinoceronte, o el ADN del chango sea igual al del águila, o el del águila sea igual al del halcón. Y cada uno de nosotros tenemos en cada especie, porque hay 4 especies: la especie humana, la especie animal, la especie de las aves y la especie de los peces. Y no venimos las 4 especies que hay, las 4 características o elementos que forman el mundo que nos rodea. Ninguno tiene el mismo ADN, como ninguno tiene las mismas huellas digitales. Increíble. Entonces comienza la ciencia a ser revolucionada y entendemos que cuando Adán y Eva pecaron, cambió la genética de la creación. Las rosas comenzaron a crecer con espinas. Los animales se comenzaron a volver feroces. Comenzó la naturaleza a volverse enemiga de nosotros, con tornados, con huracanes, con inundaciones, etcétera, etcétera. Comenzaron a propagarse todo lo que se llama la propaganda bacteriológica, los virus, los microbios que comenzaron a atacarnos, se volvieron nuestros enemigos, y todo debido al pecado humano. Por eso dice Romanos 8 que la creación gime a una esperando la redención de nosotros, porque cuando seamos redimidos nosotros, la creación regresará al huerto del Edén otra vez. Y esto es precioso porque nosotros los cristianos que me escuchan, santos de Dios, toda esta información que les doy es la información que ahorita están buscando los científicos y no la tienen. ¿De dónde vienen los platillos voladores desde 1946? Porque cuando venga el rapto, ¿qué creen que van a decir? Que nos pintamos con los ovnis, que los extraterrestres nos llevaron. Y Alberto Einstein en 1943 demuestra al presidente Roosevelt en Estados Unidos, al doctor Fermi y al doctor Oppenheimer alemán. Alberto Einstein demuestra con su famosa teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que la conquista del espacio es imposible científicamente, por 2 razones: la velocidad y el tiempo. Si sacamos una nave y nos vamos ahorita a Marte, van a pasar, pongan ustedes que nos vamos a la velocidad 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de un año luz. Vamos a esa velocidad, llegamos a Marte y pasaron 1 año. Aquí en la Tierra pasaron 5 años. Entonces, si tu esposo tiene 30 años y se va a Marte y tú tienes 25, él te lleva 5 años de edad, y allá pasan 10 años, cuando él regrese tú vas a parecer su abuela. Y además ninguna nave podría ser construida jamás que pudiera evadir los millones de piedritas minúsculas que existen en el espacio, porque la destruiría a la velocidad de la luz. Así que todas esas yo le llamo marihuanadas.
de que la guerra de las galaxias y por aquí, por allá, etcétera, etcétera, son los pininos y la imaginación, porque, ¿verdad? Julio Verne, Walt Disney, no se puede detener la imaginación humana. Pero ya la Biblia lo decía en Hechos 17 también, cuando Pablo les predicó a los filósofos en Atenas, que Dios hizo el cielo y la tierra y fijó los límites de habitación del ser humano. Entonces, todo lo que está pasando ahorita en el mundo está siendo preparado para la culminación del último acto de Dios. Y Dios no quiere que ni tú ni yo estemos desapercibidos y que no nos agarre como ladrón en la noche, porque vendrá así. Y si llega la oportunidad a tu vida y Dios te quiere usar para algo en este tiempo y tú no estabas listo, no estás preparado, has estado jugando con Dios en los últimos meses, últimos años, la oportunidad no te vuelve a venir. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Nadie somos indispensables. Se brinca y Dios agarra a Pepe, o agarra a Carmelita, o a Lupita, o a Juan, pero Dios termina su plan. Nos da el privilegio que seamos nosotros los que le sirvamos. Aprovechémonos de este privilegio. En tercer lugar, ahí fue en Irak donde cayó el ser humano. En cuarto lugar, ahí fue en Irak donde se profetizó, Génesis 3:15, la primera profecía de que el Mesías destruiría a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás bloquearía el nacimiento de la Virgen María, que sería Jesucristo. En quinto lugar, ahí se ilustró el primer evangelio, Génesis 3:21, cuando Dios viste al hombre. Es el primer evangelio predicado en imágenes. Es Dios el que nos cubre. Tiene que haber sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y es Dios el que toma la iniciativa para salvarte y para salvarme. En esta área geográfica fue la primera rebelión contra Dios, la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. En esta tierra Dios llamó a Abraham, de acuerdo a la Biblia, Irak y Siria, Apocalipsis 9, la quinta trompeta. Están atados los 4 ángeles más crueles y sanguinarios de toda la humanidad. Ahí donde está ahorita Irak y Siria, la guerra civil de Siria, y donde está el conflicto estrellando o con la conflagración entre el oriente y entre el occidente. Ahí se encuentra la actividad demoníaca más grande de la historia. Ya no es el Teposteco aquí en México, ni Veracruz, ni Catemaco, Veracruz. Es ahí entre Irak y Siria, donde desde la guerra del Golfo Pérsico todo el mundo volteó sus ojos. Antes de la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, yo le pregunté a un grupo de estudiantes que si sabían dónde estaba Irak. ¿Saben qué me contestaron? Que qué clase de medicina era esa, que si era un nombre de una medicina. O sea, eran zonas que ni siquiera consideraban, ni siquiera yo les dije en un mapa, pon un dedo, dime dónde está Irak. No lo podían localizar ningún estudiante del tercer grado de teología. Me reservo el nombre del seminario. Pero era increíble. Y desde el 90 hasta nuestros días, pues ya todo el mundo sabemos, ¿verdad? Que Irak, ¿verdad?, está junto a Israel, junto a Jordania, ¿verdad?, junto a Siria, etcétera, etcétera. Pero es el área donde ahorita la atención mundial se ha concentrado. Y el punto al que quiero llegar es el siguiente. De esta zona geográfica, entre Irak y entre Siria, saldrá el anticristo. Ahorita regresamos a Daniel, vayamos a Génesis 49. Y vamos a ver con mucho detenimiento lo que en los últimos años se han tratado de especular acerca del origen del anticristo. Lo único que sabemos, o que se sabía, sin haber profundizado la Biblia, hasta hace, me acuerdo yo, 25 años, yo desde que me convertí, no sé cuántos de ustedes sepan, ¿verdad?, pero el primer mensaje que yo prediqué en mi vida, hace 40 años, fue sobre la tribulación. O sea, desde que comencé a predicar, Dios me trajo a la profecía y a la apologética, que es la defensa de la fe. Son las dos áreas de ramas de la teología donde me he especializado más, en la profecía y en la defensa de la fe, la apologética. Y desde que comencé a estudiar la Biblia, pues fue algo, ¿verdad?, que yo sentí que era un llamado que Dios me daba para profundizarme en la profecía.
Y a través de todos estos años, pues me metí, yo he predicado 3 veces todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Lo pueden conseguir, son 100 conferencias, versículo por versículo, los 22 capítulos. Pero lo he predicado 3 veces, pero lo he grabado 3 veces, pero lo he predicado como 6 o 7 veces en toda mi vida que llevo de cristiano. Y cada vez que lo predico encuentro algo diferente. Y cada vez que predico tengo más luz. Y cada vez que predico a la luz de los descubrimientos científicos que están sucediendo en el mundo, como lo de la genética, como el proyecto Genoma Humano, etcétera, etcétera, entiendo más por qué hace 2000 años el apóstol Juan en Apocalipsis dijo que el anticristo marcaría con el 666 a la humanidad. ¿Cómo podría ser posible si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podíamos ser posible que en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando se maten a los 2 testigos, dice que todas las tribus y todas las lenguas verán al mismo tiempo el mismo evento? ¿Cómo podría ser posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación en los 70 del siglo pasado? Entonces todo va cobrando sentido conforme la ciencia va aumentando y nosotros decimos, ¿verdad? La Biblia tenía razón. Hasta que se descubre la genética, se entiende por qué María no podía tener relaciones con José. Porque si José se hubiera metido con María, el esperma Y, el cromosoma Y del varón, viene infectado desde Adán, porque nosotros transmitimos el pecado. La mujer es la receptora, nosotros traemos la semilla a los varones. Si José se mete con María, Cristo nace como naciste tú y como nací yo, en pecado. No hubiera podido pagar por nosotros. Tenía que nacer con un cromosoma que fuera el Espíritu Santo el que fertilizara el óvulo o las 2 X de los cromosomas de María, para que Dios pusiera el cromosoma Y de una forma divina y el Hijo de Dios naciera hombre y naciera Dios también. Todas estas cosas las comenzamos a comprender gracias a los descubrimientos de la ciencia. Y cuando la ciencia descubre algo, la ciencia dice, la Biblia se nos adelantó. Y la Biblia es más moderna que el periódico Mañana en la Mañana. Todo lo que estamos viendo ahorita, ya la Biblia lo decía, pero pues los cristianos siguen con Ricas y Famosas, el Calimán, las telenovelas, peleándose, viviendo en pecado, queriendo saber cosas y teología, y me quiero ser pastor, o quiero ser misionero, o por qué no bendice Dios mi hogar, por qué no tengo dinero, por qué no prospero, etcétera, etcétera, simplemente porque hay una sola condición. La bendición para la bendición es la obediencia. No hay más, así de sencillo. Tú obedece este libro y obedece lo que Dios te dice, no te imaginas, no tienes la menor idea de cómo Dios te va a bendecir. En Génesis 49 dice el versículo 16 y 17 una profecía que hizo Jacob antes de morir. Dan juzgará a su pueblo. Dan era una tribu, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Muy bien, de acuerdo a esta profecía, hace 25 años, yo estuve de acuerdo también. Y de acuerdo a Daniel 11, 35 y 36, que dice que el anticristo del amor de sus padres no hará caso. Y de muchas otras que parecen que el anticristo sería judío. Resulta que comenzamos a escarbar más la Biblia. Como vayamos ahora a Isaías capítulo 10, rápidamente, Isaías 10. Y comienzan a surgir la otra línea de comprensión de que al anticristo se le llama más de 10 veces en el Antiguo Testamento el asirio. El asirio, o sea, de la región geográfica donde se encuentra ahorita ISIS, el grupo terrorista radical islámico, ISIS. Dice así en Isaías capítulo 10, versículo 5, oh Asiria, vara y bácula de furor en tu mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, o sea, Israel, para que quite despojos, arrebete presa, Versículo 12, ojo, pero acontecerá.
que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿ya la acabó? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios no ha terminado con Israel, no ha acabado su obra con ellos. Después que Dios acabe su obra, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Y así ya no me da tiempo de ver todos los versículos, como en Miqueas 5 del 2 al 6, donde también se menciona al asirio viniendo contra Jerusalén en los últimos tiempos. Y entonces hay esto cuando estudiamos teología. Por un lado hay profecías que ponemos en la balanza, que parece que el anticristo iba a ser judío. Y ponemos en la balanza otros versículos que nos amuestran que el anticristo viene definitivamente de Asiria, de donde se encuentra ahorita ISIS. ¿Cómo podemos compaginar cuando encontramos en la Biblia que se predica la predestinación, pero también se predica la responsabilidad humana? ¿Cómo podemos entender que la salvación no se pierde y unos dicen que sí se pierde la salvación? Entonces vemos aparentemente doctrinas o líneas de pensamiento que parece que se contradicen una contra la otra, pero el problema está en nuestra mente y no en Dios, en nuestra falta de comprensión. Vean ustedes este ejemplo del anticristo. Dice la Biblia que saldrá de Dan, que será judío, y dice la Biblia que se le llama el asirio. Muy bien, ¿cuál es lo que compagina o qué escrituras unen a las dos para poder entender de dónde viene el anticristo? En el año 700 antes de Cristo, apúntalo, o sea, hace 2700 años, los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel. 100 años después, Nabucodonosor, en el año 585 antes de Cristo, 100 años después, vino y se llevó a las últimas 2 tribus. Estas 10 tribus que se fueron a Siria hace, ¿cuánto? 2700 años, se diluyeron en el mundo entero. Y ahorita los judíos no saben quiénes son. Hay judíos mexicanos que a lo mejor tú eres y no lo sabes. Hay negritos, hay costarricenses, hay italianos, hay brasileños, hay españoles, hay ingleses. Están revueltos en el mundo los judíos. Y ahorita solamente hay los que creen que vienen de Leví, de la tribu de Leví, y los de Cojén, que son los sacerdotes. Pero de las 10 tribus desaparecidas es el misterio que solo Dios sabe, que los va a levantar 12,000 de cada tribu en Apocalipsis 7. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el anticristo puede ser judío y al mismo tiempo ser asirio. ¿Sabían ustedes que ahora los sociólogos están llegando a corroborar que Hitler era judío? Que tenía raíces judías, tu paisano. Increíble, ¿no? Han pasado siglos y comenzamos a descubrir cosas que dices, Dios mío, güey, a lo mejor yo no sé ni de dónde vengo, pero tenemos antecedentes de quién, a lo mejor desciendes hasta de Pancho Villa. Pero así es la genética. Entonces el anticristo, ¿verdad?, surge geográficamente de Asiria, y es lógico, ¿verdad?, que también haya sido perteneciente a una de las tribus de los judíos, que es la tribu de Dan. Ahora, cuando este líder de ISIS declaró que querían establecer el califato en todo el Medio Oriente y borrar la frontera entre Irak y entre Siria para establecer el califato, la palabra califa significa el sucesor en el idioma del Islam. Entonces los califas eran los que decían que eran sucesores directos de Mahoma. Y el musulmán está dividido en 2 ramas, en los sunnis, que son el 85%, ISIS es suní, y los chiitas, que son el 15% que viven en Arabia Saudita y en Irán. Y casi todo el Medio Oriente son sunnis, son los que controlan y matan a los hermanos chiitas porque dicen que son los únicos sucesores de Mahoma. Entonces, este conflicto que está ahorita en el Medio Oriente es precisamente el que va a pavimentar la próxima guerra para que salga el anticristo, como lo mencionamos en esta mañana.
El anticristo tendrá poderes sobrenaturales satánicos. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos lo que el apóstol Juan menciona acerca del poder impresionante que el anticristo tendrá, y algo muy importante que les quiero compartir. La mayor parte del mundo cree que el anticristo va a gobernar el mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí en Apocalipsis hay un versículo que dice que estará sobre todo tribu, lengua y nación. Pero lo mismo se dijo de Nabucodonosor en su tiempo. Y era tribu, lengua y nación del tiempo en que Nabucodonosor vivió y de la nación de Babilonia. Alejandro el Magno se menciona que también abarcó el mundo entero conocido. ¿Cómo sabemos que el anticristo no va a gobernar todo el mundo? Porque en Daniel 11, 40 al 45 dice que el rey del sur se levantará contra el rey del norte, harán guerra contra el anticristo tendrá que destruir Egipto, y en Apocalipsis 16, 12 al 16 dice que los reyes del oriente vienen al Armagedón, Joel capítulo 3, al valle del Megiddo o al valle de Jezreel a pelear contra el anticristo. Entonces el anticristo va a gobernar 10 naciones nada más, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que pertenecían al antiguo imperio romano, que es otra profecía del capítulo 2 de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, que representa los 10 dedos y los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17, que tampoco nos daría tiempo de poder cubrirlo. Pero en Apocalipsis 13 dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y esto es interesante. ¿Por qué se le llama bestia al anticristo? Si ustedes han estudiado Daniel, capítulo 7 y capítulo 8 de Daniel, dice la Biblia: vi a 4 bestias que se levantaron. Una era como un oso, la otra era como un leopardo, la otra era como un león, que son Babilonia o Irak, que son Persia, que es Irán, y que es Grecia. El leopardo, las conquistas de Alejandro el Magno. Pero cuando se descubre la 4ª bestia, no hay un nombre que el Espíritu Santo haya podido definir o adjudicarle al 4º imperio, que es el del anticristo, más que una bestia terrible. O sea, de acuerdo al Espíritu Santo, no hay una bestia tan sanguinaria, depredadora, que se pudiera utilizar como un ejemplo para poder compararlo con la ferocidad, la crueldad, el odio y el orgullo y la altivez de este hombre que será la obra maestra de Satanás. Y por eso se le llama simplemente una bestia. Y la palabra bestia en el griego, terión, es una bestia depredadora. No es un animal como un perro que es domesticado, como un caballo o como una gallina, sino que son bestias depredadoras, porque esta es la naturaleza que tendrá el anticristo. Y vean ustedes de dónde surge el anticristo, de acuerdo a Juan. Me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió esto? En el mar Mediterráneo. De esa zona del mar Mediterráneo es donde el anticristo va a surgir. No de México, de Querétaro menos. Ni de Inglaterra, ni de Italia, ni de Alemania, ni de Brasil, ¿verdad? El anticristo va a surgir del área geográfica donde ahorita, en el siglo XXI, se encuentra Irak y Siria. De esa área en la que está a punto de estallar una guerra, una vez que esta guerra explote, él saldrá de las ruinas a tratar los tratados de paz, a ofrecer maravillas de soluciones a la pobreza, a los problemas entre los árabes y los judíos, a los problemas bancarios, a los problemas de la economía, y el mundo se quedará absorto ante la inteligencia y los poderes sobrenaturales del anticristo. Dice en el versículo 5, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, que equivalen a 3 años y medio. Es todo lo que el anticristo va a gobernar. Los primeros 3 años y medio de la tribulación será para consolidar su reino y su imperio, y los últimos 3 años y medio será para poder pelear y tratar a través de la fuerza y de la violencia
y de comprar y de corromper a muchos reyes y gobernantes del mundo su imperio y tratar de gobernar el petróleo en el Medio Oriente, porque debajo de Irak, de Arabia Saudita y de Irán se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. No nos extrañe porque el Armagedón, que es lo que vamos a hablar después de esta conferencia, la Tercera Guerra Mundial, ahí se van a juntar porque ahí es donde está el petróleo y es el oro negro, y el que controla eso va a controlar el mundo entero también. Y dice en el versículo 17 de Apocalipsis 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Saben ustedes qué es la gematría? Apúntalo, gematría. Es la rama de la teología que estudia el valor de los números en las letras hebreas y griegas. ¿Por qué Dios escogió que la Biblia fuera escrita no en totonaco, ni en maya, ni en zapoteco, ni en otomí, ¿verdad? Ni con los aucas, o ni siquiera en lenguaje español o italiano o francés? ¿Por qué Dios escogió dos idiomas, el hebreo y el griego? ¿Por qué? Dios lo que hace, lo hace con un propósito sabio siempre detrás, porque el hebreo y el griego son los dos únicos lenguajes que cada palabra tiene un valor numérico. Por ejemplo, la famosa V de Víctor en el griego representa al 5, la X al 10, el 50 ¿cuánto? Ni sabes. La D, ¿verdad? El 50, el 1000, ¿verdad? Entonces, cada letra tiene un valor numérico, se llama la gematría. Cuando el Espíritu Santo escogió el 666, ¿saben qué significa? Porque dice aquí hay sabiduría, el que le entienda. ¿Cuál es el número de nosotros? El 6. ¿Cuál es el número de la Trinidad? El 3. 6, 6, 6 es el hombre elevado a Dios, elevado a la deidad, que es el sueño que Satanás le dijo a la mujer: serás como Dios. Entonces el anticristo es la obra maestra de un ser humano que el Satanás toma y lo eleva a la capacidad de ser un Dios, aunque no era un Dios. Por eso se le llama el 666, el hombre elevado a la deidad o a la divinidad, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. No somos dioses, no somos autónomos, somos agentes morales responsables, no nos creamos a nosotros mismos y debemos nuestra obediencia al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, por permitirnos rascar simplemente tus profecías y tener un poco más de conocimiento de tu programa y de tu plan en la historia y para los tiempos humanos. Te pedimos, Señor, que cada día que pase recordemos el consejo que le diste a Josué. Josué, hay 7 naciones delante de ti en Canaán, y te voy a dar el secreto, Josué, para la victoria. No es con espada ni con ejército, no es con la valentía del caballo, no hay sabiduría ni conocimiento ni inteligencia contra Jehová. Josué, de día y de noche, medita, lee, memoriza mi palabra. Este es el secreto de la vida para poder vencer. Llena tu corazón de mi palabra, memorízala, reflexiónala, pondérala, piensa en ella de día y de noche. Y te prometo algo, Josué, todo lo que hagas va a prosperar, porque has creído lo que te he dicho. Oh Dios, que podamos ser hombres y mujeres de tu palabra, que podamos tomar en serio tu palabra, que no solamente la leamos el domingo
o un devocional de 15 minutos, sino que la memoricemos, la estudiemos, la profundicemos y la guardemos en nuestro corazón.